Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos otro webinar, esta vez del marco Entrecom, y hoy os traemos a Nacho Martín, que os va a hablar de cómo aprender de los fracasos. No es que el pobre sea experto en eso, pero sí os va a contar, pues bueno, como emprendedor, todos los obstáculos que ha tenido que solventar por el camino. Así que nada, recordad que podéis hacer cualquier tipo de pregunta en el chat y vamos respondiendo, ¿vale? Pues nada, Nacho, Nada, todo tuyo. thank you. Bueno, pues hola a todos. Otra vez, si vinisteis al anterior webinar donde estuve, bueno, hablando de otros conceptos que son diferentes a los de hoy va a ser el webinar un poquito diferente, no va a ser tan práctico, aunque sí que daré algunas pequeñas herramientas, pero sobre todo vamos a hablar desde la experiencia. Antes de nada, para los que no me conozcan, yo soy Nacho Martín, como bien ha dicho Fran. Bueno, yo soy actualmente fundador y director de marketing de una web de viajes llamada nicescope.com. También tengo un podcast, un radio online, ¿no? Sobre minimalismo y desarrollo personal llamado Minimalizados, que por aquí ya hay algún que otro oyente nuevo. Así que hola a esos oyentes de Minimalizados. Y el webinar de hoy tiene mucha relación con esto del podcast, ¿no? Porque ahí tratamos este tema, que es el hecho de los fracasos. Y suena muy duro, pero realmente no es tan así. Al final, un fracaso no es más que cometer un error. Es verdad que a lo mejor la palabra fracaso suena muy duro, pero ya veréis que al final esto y lo que vamos a ver hoy es a transformar, ¿no?, esos fracasos en algo positivo dentro de lo que cabe. Porque, bueno, es verdad que a fin de cuentas, cometer un error siempre se vincula a un sentimiento negativo. Pero bueno, vamos a ir empezando un poco a ver, ¿no?, lo que estaremos hoy tratando. Voy a dar a ver si va. Aquí. Bien. Pues bien, esto es un poco el contenido de esta sesión. Empezaremos identificando aquellas situaciones o problemas cotidianos, ¿no?, que suele haber en los proyectos. Vamos a tratarlo desde un punto de vista sobre proyectos, aunque también tocaremos la parte personal. Es decir, a fin de cuentas, estos proyectos lo que nos van a hacer es darnos experiencias, sacarnos de lo que actualmente se conoce, ¿no?, y está muy de moda, de esa zona de confort, y atrevernos, ¿no?, de algún modo a exponernos a casos que nos van a hacer al final aprender de esa experiencia. Entonces lo vamos a tratar desde un punto de vista más de proyectos sociales, culturales, entre otros, y esto después se podrá trasladar a nuestro día a día. Bueno, después hablaremos no solo de estos proyectos, además traeré casos reales, dos de ellos además son míos. Y también veremos qué tipos de errores hay a la hora de crear un proyecto. Esto es algo que se ha estudiado muchísimo, que hay un mogollón de informes sobre este tema, qué es lo que hace que un proyecto fracase o por lo menos que no vaya tan bien como nosotros esperamos cuando lanzamos algo. Ya veréis, aquí ya he puesto algunos, ¿no?, como que no es necesario, que a lo mejor no es el equipo, pero ya entraremos más en detalle. Y por último, ya una pequeña reflexión, y aquí daré una pequeña herramienta donde hablaremos de cómo analizar y planificar de cara a futuros proyectos. A fin de cuentas, si nosotros cometemos errores, está bien de algún modo planificar de algún modo en base a la experiencia que hemos adquirido todo lo demás que hagamos después en un futuro. Ya os digo, de manera general, como ya hemos dicho al comienzo, vamos a aprender a gestionar esos fracasos para al final evitar algo que se puede fracasar, ¿no? Algo que puede fracasar. Normalmente lo evitamos, vamos a intentar aprender de ello. También vamos a perder el miedo al riesgo y sobre todo a la incertidumbre. Esto parece que algunos emprendedores ya lo llevan, ¿no?, en el ADN de algún modo y se tiran sin paracaídas. Pero es verdad que, por norma general, el resto de mortales nos da miedo, ¿no?, el riesgo. Y es normal, eso es algo que viene en el propio ser humano. Y luego valorar aquellas acciones más allá del resultado final. Es decir, analizar y planificar todo lo que hacemos. Esto de aprender el fracaso, ¿no?,
se encuentra dentro de las competencias del marco Entrecom. Aquí os dejo bueno, que veáis un poco en qué áreas, qué competencias y qué niveles se encuentra. A mí yo creo que donde mejor encaja es aprendiendo a través de la experiencia, porque vamos a reflexionar, vamos a aprender y también a aprender de la experiencia, que son yo creo que lo más importante de esto, ¿no? Y es que, bueno, para empezar un poquito ya, ¿no? Entrando en materia, vamos a empezar con esta primera unidad y, como he dicho, tenemos que aprender a aprender y, a fin de cuentas, cuando creamos un proyecto es normal que rechacemos el fracaso. Nosotros lo hacemos con toda la ilusión del mundo, queremos cambiar el mundo, queremos que esto sirva para ayudar a los demás, ya sea un producto, ya sea un proyecto económico, ya sea un proyecto social, cultural. Es decir, nosotros al final lo que estamos buscando es ayudar a alguien, ¿no? Con nuestro proyecto. Y eso ya de por sí ilusiona, sobre todo cuando nosotros hemos tenido una idea y la llevamos a cabo. Entonces, un proyecto al final es como nuestro bebé. Y no sé si aquí tenemos padres y madres en el webinar, pero lo que ocurre, yo no soy, no soy padre, pero sí que con mis proyectos en parte lo soy, y lo quiero proteger al máximo, ¿no? Al final es como, bueno, como pasa con un león y sus cachorrillos. Si viene alguien a atacarle, lo más seguro es que tú lo defiendas. Entonces, eso es algo que pasa mucho cuando montamos un proyecto y es que hacemos oídos sordos a todas aquellas críticas, a todas aquellas sugerencias, no queremos escuchar, simplemente queremos defenderlo y queremos que nuestro bebé es el mejor y que nuestro proyecto va a ser el más puntero y el que va a tener más éxito. Es normal. Y eso ocurre con nosotros mismos. Nosotros mismos también creamos una barrera en nuestra mente, ¿no? De algún modo, que nos hace evitar exponernos a estos casos, ¿no? Evitar exponernos a esa crítica, evitar exponernos a una sugerencia y, en definitiva, evitar exponernos a un fracaso. Porque al final estamos muy cómodos donde estamos y en nuestra burbuja, de alguna manera, creyendo que todo va genial. Y ya veréis que eso muchas veces, no, la gran mayoría de las veces, es un error. Y traeré un ejemplo. Y al final, no solo los proyectos, sino nosotros mismos, somos también, hemos sido bebés, ¿no? Y como dice Eduardo Galeano, un escritor, decía que si me caí era porque estaba caminando y caminar vale la pena aunque te caigas. Es decir, a fin de cuentas, nosotros hemos aprendido a andar cayéndonos de boca. Esto pasa con todos los bebés, por mucho que le pongamos un taca-taca, un correpasillo, llegará el momento bueno, que salga de él, salgamos de nuestro cascarón y alguna que otra hostia nos daremos. Entonces, esto es ley de vida y es lo que al final nos va a enseñar. Esto yo no sé, ¿no? Pero es muy típico, ¿no? De estos padres y madres que dicen, bueno, ya aprenderá, ¿no? Ya se dará la hostia, déjalo, que ya sabrá lo que es la vida. Y al final es eso, ¿no? Si no nos exponemos a esos fracasos, si no nos exponemos a esos errores, no vamos a saber qué está bien, qué está mal. Es decir, si siempre hemos vivido en ese, ¿no? Si siempre se nos ha dicho que eso que estamos haciendo está genial, que eso va a cambiar el mundo, es un error porque no lo tenemos validado, no sabemos si realmente es así. Habrá gente que, y esto pasará, ¿no? En cualquier proyecto, tú lanzas un proyecto, lanzas un producto, tú lo lanzas y habrá gente a la que no le guste y gente a la que sí le guste. Pero si no lo sacamos a la calle y no probamos, testeamos, preguntamos y hablamos, no vamos a saber si eso es así. Entonces, bueno, al final lanzarse es muy difícil. Y los primeros rivales, ¿no? Somos nosotros mismos. Es decir, cuando queremos lanzar este proyecto cultural o este proyecto social, este producto o lo que sea, lo primero que ocurre en la mente de un emprendedor es que no sabemos lo que queremos, ¿no? Hemos tenido una idea loca, quizás después de un fin de semana aburrido, ¿no? Donde nuestra mente no tenía otra cosa que hacer y dice, venga, vamos a lanzar una nueva idea. Y no nos marcamos un objetivo claro. No sabemos que hay que ponerse una serie de metas, no sabemos que hay que organizarse y no sabemos a dónde vamos. Simplemente queremos algo y ya llegará. Luego también, esto está muy bien, queda muy bonito, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Yo estoy pensando ahora sobre la marcha,
estoy viendo un casco de una moto, ¿no? Quiero fabricar un casco de moto que sea totalmente reflectante para que se me vea en la oscuridad y para que no tenga ningún accidente por la noche cuando vaya en moto. Muy bien, ese es el objetivo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, yo quiero crear un casco. El problema es que no pasamos a la acción. Queremos tenerlo todo atado y eso no es posible. Es decir, yo no voy a lanzar ningún casco al mercado hasta que no lo tenga totalmente hecho, totalmente reflectante, totalmente el mejor casco. Eso ocurre. O directamente empezamos a darle vuelta al proyecto, esto tiene que ir por aquí, no, esto tiene que ir para esta persona, no, esto tiene que ir para no sé qué, y al final nunca nos ponemos a ello, simplemente estamos pensando, pensando y pensando. Al final también ocurre mucho, ¿no? Que esto es problema, ¿no? De disciplina y compromiso. Puede ser, por un lado, que empecemos muy fuerte, empecemos ahí dándolo todo, llegamos del trabajo, empezamos a hacer nuestros bocetos, a diseñar una página web, a hablar con uno, a hablar con otro, a aprender, pero de pronto se nos va agotando la gasolina, pasa el tiempo y nos agotamos, nos cansamos, ¿no? Y al final esto ocurre que acabamos dejándolo. Igual con el compromiso, y esto pasa con muchas otras cosas, no solo pasa con el tema emprendedor, ¿no? A nivel personal, ¿no? Lo típico de llega año nuevo ya mismo, que está ahí a la vuelta de la esquina, y decimos, me voy a apuntar al gimnasio. Vamos la primera semana, súper fuerte, unas agujetas que no podemos con ellas. ¿Qué ocurre? Que acabamos dejándolo. Al final todo es ir poco a poco, de una manera, con un objetivo claro, medible. Al final son los objetivos SMART, ¿no? que se dicen que son muy conocidos, que al final un proyecto o, bueno, un objetivo tiene que ser algo alcanzable, medible, planificado, inteligente, por así decirlo. También es verdad que hay un problema si somos muy, muy, muy creativos, y este problema lo he tenido yo mismo, y es que no nos enfocamos. No sé si conocéis el famoso refrán, ¿no? De aprendiz de todo, maestro de nada. Pues eso ocurre mucho también en el mundo del emprendimiento, y es que queremos cambiar tantas cosas que no nos enfocamos en una sola. Y además puede ser que algunos de nosotros seamos impacientes y queramos lo queremos ya. Y eso tampoco puede ser. Tenemos que ser pacientes, sobre todo cuando estamos montando un proyecto, porque no es un sprint, no es una carrera de 100 metros liso. Al final, emprender es un maratón y tenemos que ir repartiendo esas energías, esos esfuerzos en todo lo que hagamos. Y bueno, ya por último, esto ya es más personal, y es que cuando se emprende, cuando se monta un proyecto, queremos cuidarlo tanto que descuidamos otras facetas, ¿no? Que pueden ser nuestras relaciones o nuestras mentes. Y eso es muy importante también que se tenga en cuenta, porque esto es un error, ¿no? Y yo lo aprendí también, y es que tú no puedes estar tampoco 24 horas pendiente de ese bebé, porque eso también te desgasta y va a llevar a tu proyecto al fracaso. Pero bueno, yo quiero dejaros aquí una pregunta, quiero que reflexionéis un poco, porque esto es algo muy, muy, muy subjetivo, y es que ¿qué es para vosotros el fracaso? Al fin de cuentas, es una palabra que ya he dicho que es muy brusca para mí, ¿no? Fracaso, pero sí que, bueno, un error, ¿no? ¿Qué es lo que es para vosotros un error a la hora de...? Y quiero que reflexionéis sobre ello y veáis, con lo que aprendamos en este webinar, en base a la experiencia y demás, cómo podemos evitar, ¿no? De alguna manera, y siempre, siempre, siempre pasando a la acción, que esto vuelva a ocurrir o que fracasemos. Al final, bueno, yo aquí os he traído una serie de ejemplos de fracasos económicos. Como podéis ver, bueno, este es un primer proyecto que lancé allá por 2015, 2014, no recuerdo muy bien, que se llamaba Invertec, que en unos comienzos se llamaba Aerotech. Esto fuimos bastantes muchachos, no sé si llegamos a 6 o 7, pero sí que, bueno, la idea era muy, muy, muy buena. Al final lo que tratábamos de hacer de una manera muy, muy innovadora era utilizar la realidad virtual para el tratamiento de fobias en el campo de la sexología. Esto así de primera, bueno, pues cualquier persona que lo escuchase pues lo veía como algo maravilloso, ¿no? Vamos a reducir el tiempo de tratamiento, por así decirlo, de fobias sexuales relacionadas con la sexología. Claro, esto es maravilloso. Tú lo escuchas y dices, bueno, pues al final la gente va a tener
otro medio mejor, incluso más económico o más cómodo de poder tratar problemas, ¿no? De algo que les está limitando su vida. Ocurre mucho con los proyectos sociales y culturales que claro, al final lo que buscamos es cambiar la vida de los demás a mejor. Entonces, ahora hay una moda en el mundo del emprendimiento que son estas incubadoras de proyectos, aceleradoras de proyectos, fondos de inversión, concursos, que cuando ven este tipo de proyectos les interesa mucho, porque a quién no le va a interesar mejorar la vida de los demás. Pero pasa que muchas veces no se valida el mercado e incluso no nos atrevemos, y esto también, a ello, porque no queremos darnos cuenta de que a lo mejor, por mucho que cambie la vida de las personas, no está solucionando un problema real. En nuestro caso, sí es verdad que el fallo, ¿no?, que cometimos más grave fue el tema de validar el mercado. Yo creo que es algo imprescindible en cualquier proyecto que se monte, del tipo que sea. Es decir, nosotros tenemos que preguntar a esos potenciales clientes, porque a fin de cuentas, por mucho que sea un servicio, una ONG, hay unos clientes, unos usuarios, ¿qué es lo que quieren? Y también solemos confundir, ¿no?, quién es el que va a pagar por ello y quién es el que lo va a utilizar. La persona que lo va a utilizar sin pagar o no siendo el cliente principal, seguramente le vean mucho más valor que el que tiene que hacer un intercambio monetario mayor por ese producto. A fin de cuentas, eso es como se mide el valor, ¿no? Si nosotros le aportamos más de lo que le ha costado a nivel monetario, le estamos aportando mucho valor y es útil. Claro, nosotros en este caso lo que hicimos fue preguntarle a las personas que padecían, ¿no?, de alguna manera algún tipo de fobia sexual. ¿Qué ocurre? Que para ellos, claro, esto era una maravilla. El poder tratar esto con realidad virtual era lo mejor del mundo. Incluso llegamos a preguntar a algún que otro profesional de la sexología y también su comentario era maravilloso, ¿no? Esto va a revolucionar el mundo, pero nos faltó algo muy importante que era una validación real, el sentarnos y llamadas, hablar, estar una y otra vez moviéndonos por ese ecosistema en el cual queremos emprender para saber si ese producto realmente tiene acogida. Y yo creo que la mejor manera de validar un mercado es atreviéndote, es decir, lanzando un producto. Y esto es algo, ¿no?, que se conoce como Lean Startup. Os recomiendo ese libro, un libro tal cual de Eric Ries, que se llama Lean Startup, está en español, lo podéis encontrar en internet de manera súper fácil, en cualquier librería. Y al final aquí lo que dice es que tenemos que empezar poco a poco, lanzar cuanto antes, aunque el producto no sea perfecto, aunque sea una plataforma feísima, aunque vaya a tener fallos por todos lados, incluso si es algo presencial, si es un evento, ya lo veremos más adelante. Los primeros eventos a lo mejor no salen del todo bien, pero no pasa nada, al final hay que atreverse, la gente también sabe que está probando algo nuevo y que obviamente va a tener fallos. Y lo que tenemos que recoger es ese feedback de esa gente que lo pruebe en ese estado para darle lo que realmente quiere. Entonces, es muy, muy, muy útil que, aunque el producto no esté totalmente completado, se lance como sea. De esta manera, lo que haremos será que existan y que salgan esos fallos y no tener nada de miedo y después coger el teléfono, coger un email, hablar, aunque sea en persona, con esas personas que lo han probado y decirle, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Qué es lo que mejorarías? ¿Qué has necesitado? Porque al final de esto se trata, ¿no?, de cubrir necesidades. Cuando montamos un proyecto queremos cubrir necesidades. ¿Qué es lo que esa persona realmente quería cuando vino a ti? Y esto fue algo que falló, ¿no?, que nosotros no validamos el mercado y tampoco nos atrevimos. No quisimos lanzar hasta que ya estaba totalmente completo el desarrollo del producto. Estamos hablando de 2 años de nuestra vida desarrollando sin ningún tipo de validación. Cuando llegó la hora de la verdad, nos dimos cuenta de que esos profesionales de la sexología ya estaban cubriendo de otra manera más económica y que ya funcionaba este tratamiento. Entonces, claro, al final tuvimos que dejarlo. Y esto es algo muy, muy común, que muchas veces nos metemos en algunos mercados donde todo está ya muy establecido y es muy, muy, muy difícil cambiarlo. Por eso es tan importante esa validación previa a la hora de montar un proyecto.
Este es otro caso que viene de Valencia, que se llama Low Bus, donde lo que esta gente buscaba era el hecho de cambiar la manera de viajar en autobús. Ellos decían que eran el BlaBlaCar de los autobuses y lo que ellos querían era rellenar de algún modo esos asientos vacíos de los viajes de vuelta de los autobuses. Es decir, si había un autobús que hacía el recorrido de Sevilla a Madrid, a lo mejor a la vuelta se tenía que volver vacío y podríamos, a un precio más económico, rellenarlo de gente interesada en viajar de Madrid a Sevilla. Entonces, ellos entraron en este mercado con esta idea. En principio era muy llamativo, ganaron un montón de concursos. Ya os digo, cuando se trata de solucionar la vida y de ofrecer soluciones más económicas, más sencillas, más cómodas, más todo, es muy normal que nos calienten la oreja de algún modo y nos digan que esto es maravilloso. Entonces nos lanzamos. Pero luego no nos damos cuenta porque no hemos validado correctamente el mercado que esto ya estaba, ¿no? Esto no era una necesidad a cubrir. Las empresas de autobuses ya tenían sus sistemas totalmente establecidos y cambiar esto en España era imposible. Tanto fue así que al final tuvieron que cerrar. Y era una empresa que prometía muchísimo. Así que por eso digo que es muy, 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 muy importante lanzarse y validar. Ellos lo hicieron y ellos se dieron cuenta de que al final no era lo que se estaba demandando. Incluso ellos creo que se adelantaron demasiado a los tiempos. Cuando ellos lanzaron, a nosotros nos pasó igual con el tema de la realidad virtual y es que el mercado todavía no estaba preparado para ello. Así que eso es otro fallo que se suele tener a la hora de innovar, ¿no? en el campo de la cultura, de la innovación, de lo social, y es que muchas veces queremos adelantarnos a nuestros tiempos. Sí, todos queremos ser Steve Jobs, somos unos visionarios, pero después a la hora de la verdad es el consumidor final el que tiene que decidir si lo utiliza o no, y muchas veces no está acostumbrado o no ve del todo una solución tan innovadora. Pero bueno, esto es cuestión, ¿no? Lo que pasa es que sí, se puede cambiar, podemos acostumbrar de algún modo a los usuarios a algo nuevo, pero hay que hacerlo muy poco a poco y sobre todo teniendo en cuenta que vas a necesitar de tiempo. También os traigo otro tipo de ejemplos, ¿no? De fracasos en proyectos sociales o culturales, aunque el primero que vimos también era social, pero este es más bien cultural, con otro tipo de error que al final lo veremos todo resumido en una tablita. Y es otro proyecto, ese fue el segundo proyecto que monté allá por, no sé si era 2017, 2018, donde lo que buscábamos hacer era dinamizar, no, dar a conocer a nuevos artistas locales de una manera totalmente diferente, con conciertos, microconciertos secretos, donde la gente solo conocía el día y la hora, pero no conocía ni dónde era ni quién iba a cantar. De esta manera, además eran en sitios totalmente singulares, como podrían ser el salón de una casa, la habitación de un hotel, todo esto pensado para vivir, ¿no? Y que a esa persona que a lo mejor hace una semana estaba cantando en cualquier calle y nosotros pasamos sin darnos cuenta del talento que tenía, pues darle un espacio recogido donde toda la atención estuviera en él o en ella. Pues esto fue lo que hicimos en Whisper, ¿no? Que se llamaba. Y la verdad que era un proyecto precioso. Tuvimos un montón de apoyo de empresas privadas, de empresas públicas. Fue la verdad que muy, muy bonito. El problema aquí fue otro totalmente diferente. Lanzamos, cometimos errores. Es más, el primer concierto tuvimos que cancelarlo por falta de aforo, es decir, no vino nadie. Ahí aprendimos un montón. Luego, en el segundo concierto también cometimos un montonazo de errores, pero un montón de errores, y recogiendo ese feedback, haciendo llamadas, entrevistas personales, incluso con aquellas personas que vinieron y luego, antes de irse, hey, le paras y hablas sobre qué es lo que le hubiera faltado, qué es lo que hubiera querido, si le ha parecido caro, si le ha parecido barato. Toda esa información es muy, 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 muy útil y es lo que siempre digo, validar, validar, validar. Pues el tercero ya fue todo un éxito. Llegamos a hacer unos cuantos más, pero algo aquí diferente a la hora de emprender es el tema de los equipos. Y es muy, muy, muy importante que cuando montemos un proyecto con más gente, todos rememos a la vez. Suele ocurrir, y yo siempre lo recomiendo, que cuando se empieza un proyecto, los equipos
tienen que ser lo más multidisciplinares posible. Es decir, que la gente que compone el grupo sea de diferentes sectores, por así decirlo. Es decir, si queremos montar una página web o una web que trate cualquier problema, lo suyo es que hubiese pues alguien de marketing, alguien de desarrollo, alguien de cualquier otra área, como puede ser, por ejemplo, diseño, alguien que a lo mejor aporte su conocimiento, ¿no? Si vamos a hacer, yo qué sé, un proyecto relacionado con la psicología, pues que haya un psicólogo. El problema viene, y esto ocurre mucho, sobre todo en gente pues joven, porque lo hace con sus amigos, con sus compañeros de clase y demás, es que todos tienen el mismo perfil. Y si, por ejemplo, hay 4 personas que son de marketing, siempre una lo va a hacer peor que los otros 3. Cuando queden 3, siempre uno lo va a hacer peor que los otros 2. Y cuando queden 2, esto va a ser una pelea a muerte. Entonces aquí, claro, lo mejor es, si podemos evitar eso, pues lo evitamos. Que no pasa nada si queremos emprender con nuestros amigos, incluso con nuestras parejas, aunque eso también puede traer muchos problemas, con nuestra familia, porque al final muchos de nosotros, yo mismo, es muy difícil separar la parte laboral de la parte personal. Entonces, sí que se recomienda que sea eso, perfiles totalmente multidisciplinares. Aquí, bueno, pues lo que pasó fue un poco eso, que cuando queríamos remar, no todos remábamos en la misma dirección, teníamos una serie de objetivos totalmente diferentes unos de otros. Entonces, a la hora de la verdad, nadie quería remar al mismo sitio y es como si ponemos en una barca, uno remando hacia adelante y otro hacia atrás. ¿Qué ocurre? Que el barco no se mueve. Y esto pasa muchísimo. Pero no solo vamos a hablar de fracasos, de errores, de experiencias, sino también de cómo se pueden hacer las cosas bien. Porque no solo se aprenden de los errores, sino muchas veces de los éxitos. Y si pueden ser de éxitos de otras personas y si son amigos, pues mejor que mejor. Que eso es algo muy importante. Si conocéis a alguien que esté emprendiendo o que esté montando su proyecto, la mejor manera de apoyarle es, bueno, pues desde un like en su página de redes sociales a comprar, ¿no? O adquirir su producto. Aunque nosotros ya sepamos solucionarlo de otra manera, pero bueno. Y este es un caso de éxito que me gusta mucho, que se llama Extension, que al final es un club creativo y tecnológico cuyo objetivo es acercar a los niños el desarrollo tecnológico, ¿no? En la programación, la robótica, todo ello, sobre todo en formato de actividad extraescolar, fines de semana, incluso en algunos colegios. Y aquí una cosa que me gusta mucho, que se aprende con el paso del tiempo y con la experiencia, es cómo se utiliza el bootstrapping, que se llama, ¿vale? Esto es un término anglosajón que al fin de cuentas lo que quiere decir es cómo hacer mucho con poco y empezando poquito a poco. Entonces, en el caso de Extension, lo que empezó siendo una actividad extraescolar, simplemente un taller donde esta empresa pues cogía un espacio, invitaba a las familias a que llevasen a sus hijos a aprender sobre desarrollo tecnológico un fin de semana, un sábado por la mañana, por ejemplo, acabó siendo una especie bueno, una especie no, acabó siendo un club, ¿no? Donde los niños, los padres, mejor dicho, podían apuntar a sus hijos, pero no solo un sábado por la mañana, sino que llegó a expandirse de tal manera que tenían un montón de clases en diferentes espacios, colegios, y al final esto sale de lo mismo. Vamos a empezar con poco, vamos a empezar validando mucho, vamos a empezar lanzándonos e ir creciendo poco a poco de todos esos errores y de todos esos éxitos que vayamos teniendo con nuestro proyecto. No queramos ir más rápido. A lo mejor un error para ellos hubiera sido que de pronto se hubieran dedicado un par de años, un año incluso, a tener conexiones con un montón de colegios para llevar esta educación a esos centros. Es decir, a lo mejor se hubieran tenido que pelear de algún modo con la Junta de Andalucía para poder hacer estas actividades extraescolares en un montón de colegios. A lo mejor eso lo hubieran llevado de muchos recursos y de mucho tiempo para que luego a lo mejor le den una negativa después de tanto tiempo. Oye, pues mejor vamos a empezar poco a poco y vamos a ir creciendo y creciendo y creciendo. Pero lo importante es lanzarlo ya, como sea, para ver si eso realmente funciona, porque vamos a suponer que después de un año y pico o 2 años
le dan esa licencia para poder hacer ese tipo de clases extraescolares y ahora resulta que a los niños no les gusta. ¿Y ahora qué haces? 2 años de tu vida para nada. Una inversión en tiempo, dinero y esfuerzo que no ha tenido o sea, no ha tenido un feedback, ¿no? No recoges esos frutos. Y otro ejemplo de cómo poder validar otro tipo de proyectos, porque esto suele ocurrir mucho en el campo de la cultura, ¿no? Sobre todo cuando queremos lanzar, y en el campo social, cuando queremos lanzar algo más tipo ONG, tipo libro, tipo arte, es una manera de saber si a la gente le puede gustar o interesar este producto. Aquí os pongo un ejemplo malagueño que se llama Tuso. Es un proyecto muy, muy chulo, además bastante premiado, que lo que busca es crear un GPS para invidentes. No sé si veis eso que tienen en las manos. No es más que una especie de cruceta, ¿no? Es una cruz impresa en 3D que vibra dependiendo de la dirección a donde quieras guiar, ¿no? De alguna manera con un dispositivo móvil a la persona. Está muy, muy guay. Y me gusta aquí por aquí que dice Luisa de Bormujo que cree que no se aprende del fracaso y se aprende de superar el fracaso. Pues en parte sí, en parte no. O sea, Alfonso Alcántara no voy a decir que no, pero bueno, muchas veces a lo mejor no lo superas. Es decir, simplemente te llevas la OTI y te la llevas. Pero efectivamente, bueno, sí, la próxima vez que lo vuelvas a intentar y lo superes, ya te habrás dado cuenta, ¿no? De que esa era la manera de hacerlo. Entonces entiendo que va por ahí. Así, efectivamente, pero al final aquí lo que importa, ¿no? Es que hay que cometer algunos errores y no pasa absolutamente nada, no es el fin del mundo, nadie te va a juzgar. Esa mentalidad ya está cambiando mucho en España, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos esto es algo súper típico, ¿no? Que se dice, no, es que en Estados Unidos tú vas a pedir un préstamo después de fracasar 3 veces y allí te lo dan porque entiende que has adquirido mucha competencia en tu campo a raíz de esos fracasos. Y luego dicen que en España, si tú has fracasado 3 veces, eres un fracasado y no vas a volver. Mejor que no lo intentes más, porque es que si ya has arruinado 3 empresas, ¿por qué vas a montar una cuarta? Esta mentalidad ha cambiado totalmente. Nos hemos dado cuenta y nos vamos dando cuenta cada vez más que esto no es así, que al final la persona que más hostias ha dado y que más tortas se ha llevado es la que más ha aprendido, siempre y cuando pues, sea una persona racional. Y bueno, volviendo un poco al caso de Tuso, ellos, es verdad que es un proyecto muy, muy, muy complicado de llevar a cabo porque ellos no buscan en realidad enriquecerse, ¿no? De algún modo con este proyecto, sino simplemente acercar un desarrollo tecnológico a personas que realmente lo necesitan. Para ello, su validación fue de la mano con la ONCE y fue, bueno, la verdad que gustó bastante y que se vio muchas posibilidades de este proyecto, pero bueno, a la hora de llevarlo a cabo siempre pasa algo y es que si tú quieres emprender necesitas tiempo, dinero o suerte. Entonces, como la suerte no existe, nos quedamos con tiempo y con dinero. Y en este caso lo que necesitaban era dinero. ¿Cómo validas un proyecto sin tener dinero? En el sentido de cómo sé, si yo no puedo producir 100 dispositivos de estos, cómo sé que a una persona le puede interesar mi producto. Por ejemplo, yo quiero hacer un juego de mesa, ¿cómo sé que a la gente le va a gustar ese juego de mesa si yo no lo he fabricado? Pues esto es muy fácil. No es nada más que, volviendo a algo que es súper innovador en su momento y sigue siéndolo, que son las plataformas de crowdfunding. Al final, el crowdfunding... bueno, espérate, que me dicen por aquí que la suerte existe. Bueno, yo opino diferente, pero que a fin de cuentas, bueno, la suerte es algo que es etéreo, que no se puede tocar. Yo creo que es cuestión de esfuerzo, cuestión de aprender, cuestión de lanzarse. Sí, hombre, puedes tener algo de suerte, pero no, lo mejor es que nuestros proyectos no dependan de ellos. Sí, sí, de pronto lanzamos un proyecto y la persona más famosa de España va y lo utiliza, pues oye, has tenido suerte porque se va a dar a conocer gratis. Pero no confiemos en ello. Bueno, vale, que lo dicen los científicos. Sí, entonces está validado, entonces me callo. Pero bueno, volviendo al tema, el crowdfunding es una plataforma muy, muy útil para validar si realmente ese producto puede funcionar o no.
Y esto tiene dos vertientes. O sea, podemos lanzar un proyecto en crowdfunding, ¿no? Totalmente, es decir, yo tengo la idea, hago una serie de prototipos, incluso de vídeos, informo a la gente de qué es lo que quiero hacer con este producto, qué beneficios va a obtener esa misma persona si apoya mi proyecto antes de su desarrollo, y con ese dinero que yo acumule de los patrocinadores, por así decirlo, llevarlo a cabo el desarrollo a cambio de una serie de premios, de incentivos, como puede ser el propio producto o extras. Incluso pasa mucho, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, ¿no? Yo tengo una idea, hago un pequeño prototipo, lo lanzo en una plataforma de crowdfunding y le digo a la gente que si le gusta, me lo financie. De esta manera consigo el dinero para poder llevar a cabo su desarrollo y como es un producto digital, no tengo ningún problema en que esa persona se lleve una copia digital del videojuego o incluso su nombre aparezca en los créditos o extras, ¿no? Dependiendo de la cantidad que aportes. Yo os invito a que visualicéis algunos proyectos de ellos si no conocéis este tipo de plataformas. La más famosa de ellas es Kickstarter. Luego tenéis para niveles culturales Patreon, que ese me gusta muchísimo. Ahí podéis apoyar artistas, creadores de contenido, gente que hace podcast, escritores. Ahí hay un montón de artistas culturales, ¿no? Por así decirlo, bueno, que utilizan esta plataforma, ¿no? Que es Patreon. Mira, me dice, la pulsera de Tuso vibra cuando apunta a una dirección. Efectivamente, es una cruceta que lo que hace es que si tú quieres ir a la derecha, lo que te va a medir es una vibración que va desde abajo, va hacia el centro y luego hacia la derecha. Y con esa vibración te va indicando hacia dónde tienes que girar. Si tienes que seguir recto, pues vibran las tres primeras. Y si tienes que ir a la izquierda, pues hacia la izquierda. La verdad que está bastante guay. Volviendo al tema, ellos, en este caso, aunque les diese el dinero a través de una plataforma de crowdfunding, quizás no fuese suficiente o, en este caso, no es el cliente el que lo va a adquirir. Es decir, lo más común es que sean personas que ven bien el proyecto y que quieren apoyarlo de algún modo. Pero esto también sirve si no queremos arriesgarnos a que tengamos que producir el proyecto en un tiempo limitado, porque al final una persona que apoya un proyecto a través de crowdfunding va a buscar algo recíproco, aunque sea un tipo de reconocimiento, pero lo va a querer en un periodo de tiempo. Tú no puedes lanzar un proyecto y después tirarte años hasta que lo desarrolles, porque esa persona ha dicho, oye, yo te he dejado un dinero, quiero que sirva para algo. Pero sí, algo que se utiliza mucho para validar es, yo lanzo ese proyecto en crowdfunding y antes de conseguir mi objetivo, lo cierro y digo que no va a haber proyectos en crowdfunding. Y dices tú, uy, ¿y esta trampilla? Esto se utiliza para recoger esos datos de interés y después llevarlo a personas que pueden financiar proyectos. Bueno, pueden ser personas, pueden ser organizaciones, pueden ser asociaciones, cualquier tipo, pero le puedes decir que existe, de alguna manera, has validado el mercado, un interés en ese producto. Incluso podemos aprovechar esa base de datos que tenemos de gente que ha querido apoyar el proyecto y decirle, oye, te puedo llamar, te puedo escribir un mail, puedo hablar contigo y preguntarte por qué te interesa o qué has visto bien y qué has visto mal, pero luego con esa base de datos podemos ir, por ejemplo, a un inversor y decirle, oye, tengo a 6.000 personas interesadas en Tuso, oye, tengo 10.000 personas. Entonces ya esa persona dice, pues oye, vamos a llevarlo a cabo, esto puede ser interesante. Entonces a mí me gusta mucho, como hemos vuelto a esa manera de validar, ¿no? De aprender de los errores y demás, es una manera muy interesante de esos proyectos a lo mejor que no son tan económicos, validar si realmente tienen un interés, como puede ser, pues ya hemos dicho, un videojuego, un libro, un artista, incluso un músico, si realmente su producto puede tener interés en el mercado. Y bueno, recogiendo ya un poco el tema, vamos a resumir un poco en los tipos de errores que hay a la hora de crear un proyecto. Como ya hemos dicho al principio, no es necesario. Esto es muy común que lanzamos un proyecto, pero luego a la hora de la verdad el usuario o el cliente no lo necesita. Podemos crear un evento cuando a lo mejor ese evento no tiene cabida en una ciudad, a lo mejor donde ya existe mucha oferta cultural. Es como, no sé, querer meterte, ¿no?, en un sitio que está lleno a hacer algo. Es como, no. No es necesario, no estás cubriendo una necesidad. Entonces, por eso es tan importante esa validación y esa prueba, ¿no?, ese lanzamiento de algún modo, ya sea pues preguntando a la gente o investigando. Luego, algo también muy común es el tema, ya hemos dicho, el equipo.
Esto es algo también por lo que fracasan los proyectos. A lo mejor el equipo no es el más indicado a la hora de llevar a cabo un proyecto. Ya hemos dicho que lo mejor es tener pues, un equipo multidisciplinar que se encargue de diferentes áreas. Problemas económicos. Esto también es muy, muy común, ¿no? Que queremos lanzar un proyecto y se nos agota el dinero. Es verdad que hay muchas maneras, muchísimas, de llevar a cabo un proyecto sin necesidad de dinero. Ya hemos dicho, ¿no? Ese tema del bootstrapping. Un ejemplo, ¿no? Puede ser, oye, yo quiero montar, es algo que tengo más cercano, ¿no? Quiero montar una clínica de salud, ¿no? Una clínica donde haya pues diferentes expertos en el campo de la psicología. Lo más común es que ocurre mucho, ¿no? Bueno, voy al banco, pido un préstamo, voy, alquilo un gran local, mando una oferta de trabajo donde llamo a los psicólogos a venir a trabajar a mi consulta, me gasto el dinero en marketing, una página web chulísima, tal, pero luego a la hora de la verdad resulta que en aquella zona a lo mejor no hay suficientes clientes para tu producto, o resulta que a lo mejor no es la ciudad correcta, o resulta que ya hay suficientes psicólogos en esa zona. No lo sabemos, pero nos hemos hecho una inversión súper grande para llevar a cabo un proyecto. Pues esto puede ocurrir, esto podemos minimizarlo con pequeñas pruebas, haciendo lo que hemos dicho antes del bootstrapping. Es decir, yo cojo y a lo mejor, pues, oye, si soy psicólogo, voy a coger y voy a empezar alquilando una oficina privada en un coworking por horas a medida que lo necesite. Y voy a utilizar Internet, que es relativamente gratis, para hacer algo de publicidad y ver si realmente valgo como psicólogo, si los clientes que traten conmigo están contentos, para ir creando una base de usuarios que hablen bien de mí, para empezar a trabajarlas efectivamente. ¿Veis lo que dice Luisa? ¿Eso no se debería analizar antes realizando un estudio de mercado y un plan de viabilidad? Efectivamente, el problema es que no lo hacemos. Y es lo que hemos dicho aquí, no es necesario, ¿no? Al comienzo lo hemos dicho. Muchas veces nos lanzamos y no sabemos si es realmente necesario. Por eso hay que hacer efectivamente estudios de mercado, planes de viabilidad, pero muchas veces eso está muy bonito a nivel por escrito, pero el papel muchas veces se queda en papel mojado. El papel lo soporta todo, que se dice. Y tú puedes hacer una encuesta y a lo mejor seguramente te digan que sí, que efectivamente, oye, si esto va a mejorar mi zona, a lo mejor yo te estoy diciendo, por ejemplo, quiero abrir esa clínica de salud en un barrio, ¿vale? Y yo hago una encuesta a todos los vecinos. Y ahora todos los vecinos me dicen, ah, sí, estupendo, montar una clínica de salud en mi barrio porque, oye, yo estoy ganando en servicios, ¿no? Voy a tener una clínica, pero luego, a la hora de la verdad, esos vecinos van a ir a esa clínica, ¿tienen realmente esa necesidad? Por eso hay que tener mucho cuidado con el papel, porque muchas veces en la mente está el hecho de que va a ser una mejora, pero luego a la hora de la verdad no van a ir. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no tienen ningún problema que satisfacer y simplemente han dicho que sí, porque sí, o ya lo están solucionando de otra manera. Por eso digo que lo mejor es empezar y empezar de la manera más pequeña o con menos riesgo posible, pero siempre cometiendo algún tipo de riesgo. Pero siempre, y esto es algo, ley de cualquier emprendedor es, vamos a fracasar, pero vamos a hacerlo rápido y barato. Es normal. Entonces, en el caso de esta clínica de salud que hemos puesto de ejemplo, oye, pues voy a empezar. Yo voy a colgar un anuncio en internet, voy a pasar, incluso me voy a gastar un poquito de dinero en hacer unos flyers, cualquier historia, ¿no? Y voy a ir haciendo buzoneo por mi zona y a ver si me llama alguien interesado en servicios de psicología en este barrio. Y ahora resulta que sí, que te llaman. Bueno, hemos hablado con un coworking cercano que a lo mejor me cobra, pues no sé, 10 euros la hora, alquilo para una serie de horas para poder tratar a esas personas que me han llamado y resulta que poco a poco voy cogiendo cierto éxito en esa zona. ¿Qué hago? Pues, oye, a lo mejor voy a probar con un pequeño local. He ido ahorrando a medida que he tenido algunos clientes y ahora de pronto le digo al del coworking, hey, que me voy, que voy a montar una pequeña oficinita solo para mí en otro edificio para estar más tranquilo porque ya cubro muchas horas y a lo mejor el coworking incluso no tiene suficientes horas para mí. Sigo trabajando y sigo teniendo mucho éxito hasta el punto de que a lo mejor, pues oye, tengo que empezar a dar cita a la gente a un mes.
y a una persona que necesita un tratamiento psicológico no puede esperar un mes. ¿Qué hago? Oye, voy a llamar pues a alguien o pongo una oferta de trabajo y demás y le digo, hey, ven y acompáñame que necesito un psicólogo bueno, una psicóloga buena para trabajar conmigo. Y a lo mejor esa persona viene o de un área que tú no controles, lo que sea, y de pronto sois dos, y de pronto tres, cuatro, cinco, seis, y de pronto esa clínica que tú tenías como objetivo final se ha materializado poco a poco, pero tú no has tenido ni que pedir un préstamo gigante, ni que sacrificarte, ni que incluso poner de aval tu casa, tu familia, todo, hasta el perro. Entonces, el hecho de ir empezando poco a poco y validando con acciones reales es incluso mejor que lo hagas en papel, porque después el papel sí, queda todo muy bonito. En nuestro caso, en Invertec, en ese primer ejemplo, el papel lo soportaba todo. Y no solo el papel, había un montón de organizaciones, te hablo de empresas privadas, como pueden ser Telefónica, bancos, universidades, que apoyaban ese proyecto. Claro, el papel lo soportaba muy bien, pero a la hora de la verdad no estaba cubriendo una necesidad. Por eso digo que sí, efectivamente, hay que analizar, hay que hacer estudios de mercado, pero luego hay que validar ese estudio de mercado y ver si realmente es útil para alguien, porque es de lo que cuando montamos un proyecto de cualquier tipo, incluso escribir un libro, da igual, estamos cubriendo esa necesidad de ocio o de conocimiento de una persona. Hablando de la parte económica, está esa parte, ¿no? Esto es un término que se utiliza mucho, que es el runaway. O lo que significa en español es cuánto dinero te queda por quemar. Cuando montamos un proyecto, algo que no se suele vigilar mucho es, por ejemplo, si hemos recibido inversión para esa producción del proyecto, ya sea a través de una plataforma de crowdfunding, o hemos ahorrado dinero para montar esa clínica, tenemos que ir vigilando cuánto dinero nos queda para que ese proyecto no caiga. O sea, esto es muy importante, ¿vale? Y aquí os dejo en una pequeña diapositiva cuáles son los 10 principales motivos por los que fracasan. Bueno, en este caso son startups, pero ya os digo que es cualquier proyecto. Y esto, ya os digo, esto está totalmente contrastado. Estamos hablando en textos de 101 fundadores al cerrar sus empresas, que dicen que 42 de ellos decían que el producto o servicio que pusieron en el mercado no lo necesitaban de verdad. Luego, el 29%, 29 de ellos decían que por falta de liquidez, problema económico, ¿no? Esa parte del runaway que hemos dicho. Oye, yo tenía un dinero para empezar y lo he quemado. Por eso, a lo mejor, muchas veces tenemos que empezar con cosas que sean más cutres, que sean a lo mejor con pocos recursos, pero volvemos a lo de siempre. Hay que fracasar y hay que hacerlo rápido y barato para aprender lo antes posible y que nos cueste lo menos posible. Luego el tema del equipo, ya veis, el top 3, ¿no? Es lo que hemos puesto justo al principio. El equipo es muy importante que os llevéis bien, que os complementéis. Puede haber trencillas como en cualquier proyecto. Es lógico y es sano también, ¿no? Que haya diferentes puntos de vista y se debata, pero siempre, obviamente, llegando a una orilla, porque es que si no, nos quedamos ahí en mitad del mar. Bueno, y estos ya son algunos que no me importan tanto, como pueden ser competidores más exitosos. En este caso, a lo mejor puede ser que entremos en un mercado que ya está saturado. Por eso es importante también esa parte de investigación, ¿no? Como decía Luisa de Bormujo, el hacer una investigación previa antes de lanzar, aunque sea un pequeño prototipo, pero sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Ya os digo, nosotros en Nicescope nos hemos metido en un mercado hiper saturado. Lo que pasa es que propusimos algo innovador. Y luego está problemas como pueden ser con el precio, la mala experiencia del uso, falta de un modelo de negocio claro, marketing ineficiente. Pero esto ya os digo que no es tan relevante como si son los 3 primeros puntos, que eso es lo que de verdad hacen que 9 de cada 10 proyectos caigan. O sea, y esto es algo que se dice, ¿eh? 9 de cada 10, que se dice rápido. Y yo incluso diría que casi 10 de cada 10. Y bueno, ya para ir cerrando, al final cuando cometemos errores, lo que yo busco, ¿no? Después de todo lo que hemos estado hablando, es que no tengamos miedo y cambiemos esa percepción que tenemos de los errores. Cometer errores es sano, es natural, nadie te va a juzgar y lo único que te va a dar es experiencia y te va a dar ganas de volver a intentarlo y decir, bueno, si yo ya sé que esto falla, voy a volver a hacerlo
y no voy a cometer ese mismo error. Puede que a lo mejor lo cometa, puede cometerlo 2 veces, pero ya a la 3 no la va a cometer. No permitamos, ¿no?, que esa ansiedad por hacer las cosas bien y por querer que las cosas salgan perfectas nos ganen, porque eso no va a ocurrir. Y esto pasa mucho con la autoexigencia. No seamos autoexigentes con uno mismo a la hora de lanzar un proyecto. Dejar que los usuarios y que la gente a la que va dirigida ese proyecto sean los que nos exijan a nosotros, y nosotros le daremos en base a lo que ellos nos pidan. No queramos nosotros ser más exigentes que los propios usuarios, porque muchas veces estamos incluso superando esas expectativas y nos hemos estado calentando la cabeza para que luego a la hora de la verdad el cliente incluso necesite menos. Emplea esos nuevos aprendizajes, lleva un control de todos esos errores de algún modo, y tenlo siempre en mente. Al final eso es lo que se dice, ¿no?, ese olfato, ¿no?, ese sexto sentido que suelen decir que tienen esos emprendedores, esos visionarios, y al final no es otra que el aprendizaje. O sea, no es olfato, no es, sí, bueno, puedes tener suerte, puedes tener un tipo de don, pero por norma general suelen ser personas que han vivido mucho, que han tenido mucha experiencia, han aprendido de ella y lo emplean de manera inconsciente en la mayoría de las ocasiones. Están muy enfocados en lo que estéis haciendo ahora y no queráis vender la moto antes de tiempo. Enfocaros en ese presente, tampoco os frustréis por lo que haya pasado en el pasado y por esos errores que hayáis cometido, y planificad muchísimo, planificad y tened en cuenta las opiniones, que al final es para lo que va dirigido. Muchas veces nosotros creemos que el camino es uno, pero luego la gente que paga, que es la que nos importa, va a decir que es otro. Tengamos en cuenta, pero siempre validadas, no lo que diga uno, sino lo que digan al menos 50 o 60 de 100. Porque si vamos a lo que dicen 1, 2, 3 o 4, al final es lo mismo que si fuésemos a donde nosotros queramos, solo que estamos yendo a donde quiere otro. Así que cuando validéis, validad con mucha gente. No vale 1, 2, 3, 20, 30, valen 100, 200, 1000, 10.000. Así que nada, qué gracia me hace por aquí algo que han dicho de que no nos rindemos. Parece que con el tema técnico tampoco hay que rendirse. Y ya por último, una herramientita. Mira, aquí os pongo un ejemplo, y esto es mío propio, o sea, os he borrado algunas partes a lo mejor más delicadas, pero esto es algo que os puede servir a la hora de medir cómo vais, qué estáis haciendo, si estáis teniendo éxito, si no, si estáis cumpliendo un timing. Trello es una herramienta que muchos de vosotros puede que ya conozcáis. Si no la conocéis, os invito a que lo hagáis. Hay un montón de tutoriales, hay un montón de cursos, hay un montón de información, o simplemente con el acierto error. Es decir, te metes, vas probando, y yo os dejo aquí una pequeña plantillita que os puede servir. Tiene cositas en inglés porque, bueno, nuestro equipo es internacional. Y como veis, al final son columnas donde tenemos una serie de tarjetitas que son similares a un POSIT, donde podemos ir teniendo un control de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que viene por hacer. Este control sirve para ver a la hora de hacer un proyecto si vamos por el buen camino o no. Porque si nosotros empezamos a hacer cosas a lo loco sin ningún tipo de control, no sabemos si esas pruebas que hemos hecho han salido bien o han salido mal. Simplemente es lo que tú recuerdes. Entonces está muy bien para volcar toda esa información aquí. Esto queda en internet, es totalmente gratis. Es una herramienta que puedes tener tanto en móvil como en ordenador. Y si montas un proyecto y fracasa, no tienes por qué borrarlo, puedes dejarlo ahí. Y al dejarlo ahí, te sirve también para que a la hora de que hagas otro proyecto, vuelvas y digas, oye, ¿qué es lo que hice aquí? Y a lo mejor ves, pues, oye, hice esta encuesta aquí, desarrollé mucho, porque a lo mejor tú ves, ¿no? Y dices, vamos a ver, no sé si veis los colores, al final, a la derecha del todo, done, son cosas que se han hecho, ¿vale? Todo lo que está amarillo es desarrollo técnico. Si nosotros vamos a un proyecto fracasado, por así decirlo, o que ha cerrado, y vemos que en la plantilla de Done hay demasiado desarrollo, a lo mejor para el siguiente proyecto hemos aprendido que no hay que desarrollar tanto antes de lanzar y de cometer ese error donde la gente nos dice que no hace falta. A lo mejor necesitamos más de esa parte azul, ¿no? Que en nuestro caso son temas de desarrollo de negocio y el verde marketing. Pues oye, a lo mejor necesitamos más de esa parte
de desarrollo de negocios, de investigación de mercados y de hablar con uno, hablar con otros, ¿no? Aquí podríamos tener, ¿no? Aquí ya veis las columnas, ¿vale? Para que lo entendáis. La zona izquierda que pone Next son cosas que están en progreso de algún modo, en el sentido de que queremos hacer en un futuro, perdón. Bueno, aquí hay una columna de incidencias que tenemos nosotros. Y luego está este Current Sprint y In Progress, que son más o menos la misma, que lo que quiere decir es lo que se está haciendo ahora mismo. La de Current Sprint, ¿no? Es básicamente cosas que necesitamos hacer urgentemente. Y en progreso son cosas que a lo mejor son más tediosas, pero que se están haciendo ahora mismo. On hold son cosas que no dependen de nosotros y que estamos esperando a que otra persona solucione. Por ejemplo, yo he mandado una carta al banco y estoy esperando a que el banco me responda. Yo lo he hecho, está ahí, todavía no se ha finalizado esa tarea, pero no depende de mí, depende de un tercero. Y al final la plantilla de Done, que es todo lo que hemos hecho para tener un control de todas esas actividades, cosas que se han hecho y cómo han salido. Al final aquí podemos ir haciendo un reporte de, oye, he hecho llamadas a clientes. ¿Qué me han dicho esos clientes? Lo vuelco aquí. De esta manera, además, si trabajamos en equipo, esto se puede compartir. Por eso veis, hay varias caritas que son pues, de mis socios. Esa persona puede entrar también en esa herramienta y ver qué ha ocurrido. Oye, pues resulta que a lo mejor tú has leído un comentario, que esto pasa mucho, ¿eh? Por eso a mí me gustan mucho las entrevistas que son cualitativas y no cuantitativas. Para diferenciar esto, cuantitativa puede ser tipo test, ¿no? Por así decirlo, tipo encuesta, donde vamos recogiendo datos de una manera más estadística, tipo, ¿cuántas personas han contestado en la primera pregunta A? Tanto por ciento. Y luego las cualitativas son más de recoger esa información de un gran texto, por así decirlo. Es decir, yo hablo con una persona, que esto pasa mucho, podéis grabar, por ejemplo, una manera muy buena de validar es, yo hago una llamada a un potencial cliente y lo grabo. Se lo digo antes, porque hay que hacerlo por protección de datos. Y lo que hacemos es que luego, en casa, tranquilamente, escuchamos otra vez esa llamada. Porque muchas veces la gente, respondiendo preguntas, te dice datos y te da información de por dónde tienes que tirar sin que tú lo sepas. O sea, no es una respuesta directa, sino que te dejan caer algo como, no sé, ¿no? En el campo de los viajes. De pronto te dicen, no, es que este año no voy a hacer un viaje porque resulta que es la comunión de mi hijo. Y tú dices, vale, pues esa persona no tiene dinero para hacer. Y tú recoges eso como un dato, pero luego te das cuenta de que a lo mejor eso de la comunión de mis hijos te quiere dar una pista de que a lo mejor en los meses de abril, mayo, ¿no? Que es cuando se suelen hacer las comuniones, pues a lo mejor es una buena época para vender un tipo de viajes o a lo mejor es una mala época para hacer algún tipo de acción relacionada con vender viajes a esos padres, porque dicen, no tengo dinero porque me lo gastan en la comunión. Entonces, son cosas que a lo mejor de manera directa en una encuesta no te lo dicen, pero hablando con las personas cara a cara, si es posible, vas a verlo y deja que hablen, ¿no? Entonces, esos datos, si se recogen en este tipo de archivos donde lo pueda ver otra persona, a lo mejor esa persona se da cuenta de cosas que tú no te das. Por eso es muy importante también que haya diferentes maneras de pensar dentro de un equipo y por eso es tan importante que el equipo sea lo más variado posible. Y bueno, a fin de cuentas, esto es una manera muy buena de ver por dónde vamos en el proyecto, qué cosas hay que hacer, qué cosas hemos hecho y aprender de esos errores. Incluso podríamos marcar, ¿no? Esos prototipos, ¿no? Esa meta que de alguna manera queremos validar rápido y medirla, ¿no? Pues oye, si hacemos una campaña donde recibamos menos de 100 clics, es un fracaso. Pues luego podemos poner en esta misma hoja esa campaña y ponerle un tic rojo de que esa campaña no ha ido bien. ¿Qué pasa? Que luego después podemos analizar y ver qué es lo que hicimos mal. Pues a lo mejor el público no fue el acertado, a lo mejor no eran las fechas correctas, a lo mejor el producto no era bueno. Pero si tenemos un control de todo lo que hacemos en nuestros proyectos de manera visual y que sobre todo sea accesible, vamos a ser más fácil, ¿no? A la hora de aprender de estos errores. Y bueno, yo creo que con esta herramientita pues va siendo hora de que si tenéis alguna duda, tengáis algo que queráis preguntar o queráis pues comentar. Yo encantado, espero que de algún modo esto sirva para que cambie de alguna manera si sois reacios al fracaso o al error, o atreváis, ¿no? Y transmitáis sobre todo a las personas cercanas a vosotros que no pasa nada por cometer errores. Sé que da miedo, pero es la única manera de aprender. Si no nos movemos,
desde luego, en el sofá, no va ni a buscarte a ti para montar un proyecto. Y sobre todo para que salga bien. Así que, nada, ya me vais viendo, a ver, ya estoy viendo cositas. Perfecto. Pues nada, me gusta, Daniel, que te haya gustado eso de que te guste esa herramienta. Yo la verdad que recomiendo muchísimo Trello, incluso a nivel personal, ¿eh? Yo la utilizo también para ver cómo me ha ido el año a nivel personal. Soy así de friki y apunto hasta los libros que me leo, las pelis que veo y digo si me han gustado, si no me han gustado. Está muy, muy chulo también a nivel personal para organizarte un poco esos objetivos del año. Eso también está guay, ¿eh? Llevar un control de esos propósitos de año nuevo. Ahora que se acerca la fecha, podéis haceros un Trello y decir, venga, estos son mis propósitos, y lo vais revisando de vez en cuando y decir, pues resulta que yo quería leerme 6 libros, eso me pasó, ¿eh? Yo quería leerme X libros en 2018 y luego en 2019 miré y resulta que no, no había leído nada en comparación a lo que me propuse. Entonces, al año siguiente me lo volví a proponer y lo que hice fue reducirlo, así que aprendí de mi error. Y bueno, Daniel, como bien dice, bueno, lamento que te perdieras un poquillo, pero no pasa nada porque esto queda grabado, podéis después volverlo a ver. Espero que de alguna manera esto os sirva y os motive a ayudar a personas que realmente lo necesiten, que muchas veces sin esa experiencia nos lanzamos a los locos y nos pegamos una hostia que flipas. Sí podemos minimizar esas tortas con vuestra experiencia y con lo que espero que yo haya podido transmitir de alguna manera. Mira, me gusta, ¿no? Que dice Ana Matas, que también se apunta a los títulos y los autores de los libros que te has leído. Pues sí, la verdad que están muy bien, sobre todo para después poder recomendarlos. Yo también os recomiendo uno a la hora de lanzarse, que se llama La trampa de la felicidad. Es un libro, y yo la verdad que yo soy una persona que los libros de autoayuda y demás no me los termino de creer, pero este libro es totalmente recomendado por psicólogos y está muy bien a la hora de perder el miedo a atreverse a las cosas. Otra aplicación que nos recomiendan por aquí, que es, bueno, el propio modelador, Frank, que recomienda Notion.so. Efectivamente, herramientas de este tipo de productividad, de organización, pues está Trello, está Asana, que es más enfocado a programadores, está Notion, hay mogollón. Notion me gusta porque además como que integra mucho todo el resto de herramientas. Lo que pasa es que esto es como todo. Si te acostumbras y te gusta una, quédate con esa. No te pongas a probar lo loco y a tener 500.000 herramientas. Muchas veces incluso el propio Google Calendar te sirve para llevar un control y podemos volver a ese webinar de time blocking, que también sirve para llevar control de las cosas que hacemos. Y bueno, ya os digo, a fin de cuentas, tener cualquier tipo mira, por aquí nos recomienda otro libro, ¿no? Que nos dice Daniel, Las gafas de la felicidad, que por suerte o desgracia leyó este verano y le dio un empujón para ver la vida de una manera más sencilla y agradable. Sí, muchas veces somos nosotros mismos los que nos boicoteamos y cuando estamos con un proyecto, más todavía, porque, claro, no es lo mismo cometer un error a nivel personal donde solo te afecta a ti que cometerlo, sobre todo cuando hay más personas dependiendo de ti, un equipo, clientes, proveedores, ¿no? Es muy, muy, muy difícil, pero a fin de cuentas que es la única manera de aprender. Y hay veces que lo evitamos, ¿no? Que es la evitación, ¿no? De alguna manera, y nos vamos desviando de alguna manera, y eso es lo que habla este libro, ¿no? Que decía La trampa de la felicidad, que es que nosotros mismos creemos que haciendo otras cosas estamos evitando el hecho de enfrentarnos a ese miedo, pero la única manera de que se vaya es haciéndolo. Da igual cómo lo hagas, con miedo o sin miedo, pero hazlo. Y si tienes miedo, lo haces con miedo. Y al final te darás cuenta que las cosas no son tanto como nuestra mente nos hace creer. Pero bueno, es al final una manera de protegernos que tenemos y es lo que hay. Y bueno, pues a ver qué nos escriben por aquí. Ya vamos. Nada, ¿no? Pues listo. Espero que os haya gustado
y nos vemos en otra ocasión.